Hablemos de la historia presente del bosque mexicano. Le he nombrado taxonomía social, aunque todo el mundo lo conoce como silvicultura comunitaria, simplemente porque taxonomía es un término más amplio y completo. Cuando las decisiones fundamentales del bosque quedan en manos de sus dueños, lo peculiar es que empieza uno a notar que estas personas aman mucho a sus máquinas y muy poco al bosque. Las cualidades centrales, como en cualquier otro momento de la historia, empiezan con los asuntos legales e institucionales. En este caso hay una predominancia muy clara de las leyes agraria, rural, ambiental, forestal, más una renovación y ampliación de normas oficiales obligatorias. Además, aparece una nueva institución, que es la Comisión Nacional Forestal, como cabeza de sector, con una encomienda muy peculiar. En lugar de cuidar el bosque, la CONAFOR tiene como encomienda detener el proceso de deforestación y hacer lo posible por incrementar la superficie forestal de este país. Otra de las cosas institucionales es el programa de áreas naturales protegidas, que establecía una meta inicial de 10% del territorio nacional legalmente designado para usos naturales. Algo singular y distintivo de la época actual es que la unidad de manejo es el predio y el responsable legal es el dueño. En este caso, los profesionales quedan a nivel de consejeros con una responsabilidad limitada sobre las decisiones del propietario. Los dueños de predio, a su vez, están agrupados en asociaciones de silvicultores que incluyen también a los industriales, lo cual era un poco redundante porque casi todos los industriales también son dueños de predio. Las asociaciones, a su vez, se constituyen en unidades de manejo forestal, que es una reminiscencia de los tiempos de las unidades. En algún momento se pensó que las UMAFORES podrían restituir parte de la capacidad de gobierno que había en tiempos de las unidades industriales. A final de cuentas quedaron como unidades de gestión para programas gubernamentales, unidades de planeación, largo plazo, gran extensión territorial. Casi siempre la unidad básica de las UMAFORES son los municipios. A nivel operacional, las SUMAFORES no tienen una presencia real en las decisiones del bosque en el nivel predial. Además, las agrupaciones pueden estar constituidas de predios cualesquiera dentro del territorio de la UMAFOR sin que haya entre ellos un vínculo geográfico de caminos o de cualquier otra naturaleza, excepto la pertenencia a las asociaciones de silvicultores que constituyen a la UMAFOR. La política central es evitar la deforestación, entendida como la suma neta entre aumentos y disminuciones de área forestal en los términos que establece la definición de la ley y la definición de la FAO, de la definición del INEGI, cualquiera que eso signifique en materia de la realidad biológica de la cobertura del suelo. Eh, para ello está en marcha una serie de programas que tienen por finalidad el reforestar las zonas que han perdido su cubierta forestal a, a costo del gobierno. Eh, de, en cuanto a efectos de zonificación, quizás por primera vez existe ya una zonificación que es realmente vigente en todo el país, relativo a usos y destinos, relativo a protección legal y relativo a la utilización de los terrenos en cuanto a sus finalidades productivas o de albergar valores naturales o estar sujetos a procesos de restauración por efectos de daños previos, de siniestros, de plagas, fuego, alguna clase de desmonte, etcétera, etcétera. Lo esencial de este tiempo, si pudiéramos sintetizarlo en aspiraciones de lo que debería de ser el buen manejo, en esta época del año de 1998, que es cuando terminó la unidad industrial de explotación forestal de Atenquique, así como se dieron final a las unidades paraestatales eh, y de hecho el total del país empezó a funcionar bajo el esquema de silvicultura comunitaria.
La aspiración de lo que sucedió a partir de 1998 se puede resumir en tres cosas. Que los recursos, ahora más que nunca, son para la gente. Y el objetivo es aliviar la pobreza de las comunidades rurales, de los dueños de los predios, un poquito olvidando los habitantes que no son dueños. Eh, de alguna forma esto se asume que tiene alguna relación con la deforestación, pensando que la deforestación pueda estar causando o estar asociada a los procesos de miseria en la zona rural. Y como signo cultural distintivo está una obsesión abrumadora, universal, sumamente eh, poderosa en términos de afectar decisiones, que es la urgencia de demostrar la vigencia del Estado de Derecho y que los aprovechamientos y toda actividad forestal esté sujeta a cierto marco normativo. Para poder certificar esta presencia de procesos legales, muchos de ellos aspirando a cosas que no se pueden ni ver ni medir, ha orillado a la constitución de una serie de mecanismos de contabilidad sobre aquellas cosas que se pueden medir, principalmente lo que serían asuntos volumétricos, tengan o no tengan relación con el destino final que se ha pensado de aliviar la pobreza o de evitar la deforestación. En cuanto a silvicultura, la silvicultura de la época del siglo XXI, la inicial del siglo XXI, está reconocible como una silvicultura sumamente orientada a elementos cuantitativos, a modelaje matemático, a inventarios muy precisos de los volúmenes del bosque, a la creación de ciertos modelos de bosque meta, que son todos ellos de índole biológica. Ninguno de ellos ha sido todavía de tipo económico o financiero o de ninguna otra naturaleza. Los métodos de silvicultura y los tratamientos que se vienen aplicando, todos ellos provienen de las tecnologías previas, pero como la realidad de esas tecnologías ya no está vigente, los conceptos teóricos de estos métodos quedan en el aire. Y entonces la finalidad de la silvicultura ya no es el cultivar la masa forestal, sino el facilitar las auditorías que cuantifican los volúmenes, ya sea de lo que hay en pie, de lo que sucede cuando hay algún siniestro, algún evento, cuando crecen o cuando nacen árboles, y por supuesto los volúmenes de remoción, así como de los efectos en la masa residual de las labores de cultivo y de los siniestros. Cuantificar todos estos elementos volumétricos permite asegurar la legalidad de los procesos y en alguna medida hay una aspiración de que si no hay disminución en los números, entonces habrá habido un buen manejo porque habremos acumulado más biomasa o porque esa biomasa esté creciendo más, independientemente de las mermas que ocurran por su cosecha o por siniestros naturales. Mucho de la tecnología cuantitativa está tomada de otros países y estamos siguiendo, repitiendo muchos de los modelos, tanto norteamericanos como europeos, en materia de índice de sitio, tablas de volúmenes, modelos de crecimiento, algunas veces modelos demográficos de natalidad-mortalidad, casi nunca modelos sobre protección, siniestros, mortalidad catastrófica, y definitivamente nada que tenga que ver con los elementos económicos financieros u elementos operacionales que son necesarios para la planificación de la logística de la extracción. Lo que sí se tiene es una lista de mapas con una base bastante creíble de exactitud y precisión, que están construidos a base de sensores remotos y su manipulación geomática, dando niveles de alta resolución que hacen posible la aplicación de clasificación de tierras, tanto los estilos de INEGI como la clasificación estricta de la ley forestal de áreas de aprovechamiento, áreas de alta productividad, baja productividad, áreas
que están siniestradas o áreas que están en procesos de restauración, áreas de sin potencial maderable, etcétera, etcétera, etcétera. También se tienen mapeados perfectamente las áreas legalmente sujetas a algún régimen, como las áreas protegidas, o donde se encuentran especies protegidas o paisajes delicados que han sido legalmente elegidos para ser excluidos de las actividades forestales. Mucho de esto se obtiene a base de no solamente sensores remotos, sino de diseños de muestreo formales con una cierta capacidad de dar resultados de alta calidad estadística, que sean totalmente auditables y válidos para los fines de certificar la legalidad de las operaciones. Difícilmente se podrían tomar decisiones silvícolas a partir de datos de estos, pero son perfectamente válidos para certificar el manejo legal de los predios forestales. En materia de plagas y fuego, siniestros de tipo meteorológico, estos ya no son más una responsabilidad del dueño o del productor o del industrial, sino que burocracias especializadas tienen la autoridad legal para detectar e intervenir en los eventos de siniestro, para lo cual tienen la capacidad legal de convocar el apoyo de los propietarios en forma obligatoria. Mientras el gobierno no los llame, los propietarios no tienen ninguna responsabilidad sobre los efectos de los factores aparentemente destructivos en el bosque, como los incendios y las plagas. Alguna vez en otra época hubo un manejo hacia uso múltiple de diferentes productos, servicios y recursos del bosque, el cual ya no se practica más. Lo que se tiene ahora es una zonificación donde ciertas áreas tienen un destino preferencial que quedan sujetas ya sea a exclusión o hacia restricciones de intervenciones, ya sea intervenciones más ligeras o hacia intervenciones que deban realizarse con cierta tecnología en particular. En ambos casos, tanto el rendimiento en áreas estrictamente comerciales como en áreas de uso múltiple, es irrelevante el nivel de eficiencia física o de eficiencia financiera, en tanto se cumplan los requisitos legales en los cuales están integrados las intenciones de tipo ambiental y de protección a valores asociados al bosque, como serían algunos elementos de biodiversidad, de cierta clase de agua, del agua líquida que escurre, ciertas partes que tienen que ver con el ciclo del carbono, supuestamente relacionado con el carbono atmosférico, en cuanto a emisiones de parte del bosque, que se supone que son relativamente elevadas, aunque en el caso mexicano realmente no lo son. Y mucho de esto, en lugar de considerarlo como valores como tal, valores naturales, se les ha llamado servicios ambientales. Y ello porque al ser servicios están sujetos a cierto pago de subsidios de fuentes públicas. En suma, todos estos elementos, tanto silvícolas de producción como de protección y de fomento, muestran una tendencia muy fuerte hacia minimizar la intensidad del manejo en todas sus variantes, desde productivas, maquinaria, superficie de producción, etcétera, etcétera. Bien, por el momento vamos a terminar esta primera parte y retomaremos los otros temas de la actualidad en el segundo tramo de esta presentación.